Queridos hermanos, hoy es domingo 17º del tiempo ordinario. Y antes de adentrarme en la reflexión sobre el Evangelio de Mateo, de la liturgia de este día, quiero reflexionar también un poco sobre la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes. Allí se nos habla de uno de los reyes más importantes dentro de la historia del Antiguo Testamento, el rey Salomón, hijo del rey David. Y en un sueño el Señor le dice: pídeme lo que quieras. Sería bueno que nos hiciéramos la pregunta, bueno, si el Señor a mí también me diera la posibilidad así clara de decirme, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediríamos? Cada uno piensa un momento en su corazón, ¿qué le pediría al Señor? Seguramente alguien, si está enfermo, le pediría la salud. Si hay dificultades económicas, pues estar un poco mejor, tener un empleo. Si están en las relaciones de familia, algunas dificultades, pues también que las cosas se armonicen. Bueno, qué sé yo, cada uno pediría cosas distintas. No faltará el que también le pida a Dios, pues, ganarse el billete de la lotería. Cada uno pedirá cosas diferentes. Pero aquí hay una cosa especial en la primera lectura de hoy, y es que la petición que hace Salomón agradó mucho al Señor. Salomón acababa de ser nombrado rey de Israel y era joven. Se reconoce joven, sin experiencia y con una gran responsabilidad. Imaginemos eso, ¿no? El tener el gobierno de un pueblo no debe ser fácil. Además, para gobernar con justicia, con discernimiento, buscando el bien de las personas que se le han encomendado, en fin. Y quizás nosotros nos preguntaríamos, bueno, pues quizás yo no tengo la responsabilidad de ser gobernante, pero también es importante que lo que pidió Salomón lo podamos pedir nosotros. Salomón, ¿qué le pidió al Señor? Primero se reconoce joven, sin experiencia, está un poco asustado por la responsabilidad que tiene y le dice al Señor: Señor, dame sabiduría, dame el discernimiento para poder guiar, para poder conducir, acompañar a este pueblo. Esa oración le gustó mucho al Señor y le dice: por no haberme pedido oro, ni plata, ni riquezas, ni fama, pues te daré mucha sabiduría, serás la persona más sabia. Pero también fue un hombre que llegó a tener muchas riquezas, que llegó a tener mucho esplendor mientras fue el rey de Israel. Entonces, es importante que nosotros también pensemos, bueno, aunque yo no tenga el gobierno de una nación o de una ciudad o de un pueblo, también un padre de familia, una madre de familia, tienen que pedirle el discernimiento al Señor para poder guiar bien a sus hijos, para poderlos educar bien, para poder hacer de ellos personas rectas, que sirvan a la sociedad, que sean buenos. Pero incluso una persona que no tenga hijos, una persona que viva sola o que no tenga la responsabilidad de un hogar, también debe tener, todos debemos tener esa sabiduría para poder conducir nuestra vida. Y es que a veces es más difícil de pronto tomar decisiones sobre otras personas, sobre una institución. Puede ser no tan difícil, igual puedes tener colaboradores, gente que te orienta, que te acompaña, que te aconseja, pero conducir nuestra propia vida es muy difícil porque somos tan incoherentes. A veces vemos con tanta facilidad, o yo diría que no a veces, casi siempre, creemos ver con tanta facilidad cómo solucionar los problemas del mundo, de los demás, pero cuando se trata de mirarnos a nosotros mismos, qué difícil es. Y entonces ahí perdemos toda la objetividad. Y lo que en los demás lo vemos como tan fácil de arreglar, en nosotros somos demasiado mano blanda. Es decir, como que encontramos todas las excusas para exigirnos, como que encontramos todas las excusas para poder justificar nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestros criterios. Y qué difícil es acertar en nuestra vida. Y tantas veces vemos, en el mundo hay mucho sufrimiento, en el mundo hay muchos dolores. Y es verdad que hay muchas cosas que escapan a nuestra propia capacidad o a nuestras propias posibilidades. Pensemos en algunas enfermedades, pensemos por ejemplo en alguien que le da cáncer.
pero no es culpable porque pudo desarrollar un cáncer por una predisposición genética o qué sé yo. Pero incluso en algunas enfermedades también podemos tener gran responsabilidad. La persona que toma licor y toma y toma y un día va al médico y el médico le dice, mira, tienes destrozado el hígado. Si no te cuidas, pues te va a dar una cirrosis, te va a dar un cáncer en el hígado. O tienes las arterias tan taponadas de grasa que tienes los triglicéridos y el colesterol por las nubes, y entonces si no haces ejercicio, si no tomas las medicinas, si no cuidas tu alimentación, pues te vas a morir, te va a dar un infarto o te va a dar un ictus. Y entonces esta persona pues no escucha y sigue en sus cosas y sigue comiendo desaforadamente y no se cuida, pues un día le va a pasar eso que le dijo el médico. Y no van a poder decir, pero, pobrecito, es que Dios se lo llevó, es que, ¿por qué le pasó eso? Es por qué tan de malas, por qué tan desafortunado, ¿no? Hay muchas cosas que están a nuestro alcance. Pero no solamente en el terreno de la salud o de la alimentación. Pensemos en alguien que toma decisiones en la vida equivocadas. Por ejemplo, que hace daño a su familia, a sus hijos, una persona que no es responsable en sus actos. Y entonces lo que hace, pues termina haciéndole daño a él mismo y generalmente termina dañando a otros. Pensemos, por ejemplo, en alguien que abandona su hogar, abandona su familia, porque quiere vivir sensaciones nuevas, porque se ha encontrado a una persona más joven, porque ya a su esposa la ve fea, la ve gorda, ya no la ve tan atractiva, y entonces hay una mujer que lo tiene loco, y entonces pierde la razón. Y no le importa dejar a su mujer, dejar a sus hijos, el dolor cuando los hijos se enteran de la infidelidad de su padre, y entonces este hombre, esta persona, bueno, puede también ser el caso de una mujer, claro, pero esta persona que hace esto y que deja a su familia, pues genera tantas heridas, genera tantos sufrimientos. O cuando, por ejemplo, no se planea el constituir una familia, el que simplemente nos dejamos de llevar por los impulsos, por los deseos, y entonces vemos tantos niños abandonados, tantos niños no reconocidos por su padre, tantos niños abandonados por sus madres inclusive, porque viven la vida sexual de una manera desordenada, irresponsable, y a veces van teniendo hijos por aquí, por allí, una vida totalmente desordenada. Y entonces, todos esos errores, ¿quién los vive? ¿Quién enfrenta o padece las consecuencias? Primero, la misma persona, porque finalmente, al final de la vida, se sentirá quizás solo, abandonado, incomprendido, rechazado, porque en la vida, hermanos, cosechamos lo que sembramos. Si tú siembras amor, si tú das compañía, si tus hijos recuerdan cosas maravillosas contigo, si crecieron juntos, si se sintieron amados por ti, seguramente cuando tú seas viejo, ahí tus hijos también van a tener tanto amor. Pero si fuiste ausente, si maltrataste a tus hijos, si eras un borracho, si le pegabas a tu mujer, si no estabas en casa, si no se podía dialogar contigo, si eras cerrado, si eras huraño, si, bueno, en fin, o ausente o presente, pero dictador, duro, severo, que te tenían pánico, miedo, que maltratabas, que humillabas, que le decías a tus hijos no sirven para nada, son todos una porquería. Bueno, todas las cosas que a veces vemos en las familias, tantos dolores. Pues entonces cuando llegan a viejos, claro, uno podría decir, sí, hay que perdonar, hay que hacer procesos, pero
Qué difícil es cuando hay heridas en el corazón y cuando ni siquiera tenemos la capacidad de ser humildes y de decir, nos hemos equivocado, sí, me equivoqué, cometí muchos errores, pero ahora que soy viejo, me doy cuenta que he fallado. Pero cuando tú sigues pensando que los malos son los demás, que tú eres bueno, que tú nunca te has equivocado, que tú no has hecho nada malo, que los malos son los otros, entonces ahí sí que es más difícil. Entonces nos damos cuenta que necesitamos la prudencia, que necesitamos el discernimiento para conducir nuestra vida. Y bueno, hermanos, también hoy el Evangelio, Jesús está hablando en parábolas todos estos días. Parábola del sembrador, parábola de la cizaña y el buen trigo. Hoy nos habla de 3 parábolas. La última parábola muy parecida a la cizaña y el trigo, ¿no? La red repleta de peces, pero al final, después de recoger los peces en la red, en la orilla, hay que reseleccionarlos, porque en medio de esos peces buenos, frescos, que son para comer, vendrán algunos que quizás atrapó la red y ya estaban muertos y quizás se estaban descomponiendo, están malos, pues no se pueden comer, hay que tirarlos. Y entonces al final se recogerán y los buenos irán en unos cestos y los malos se tirarán. Y Jesús lo explica claramente, al final los ángeles vendrán. Es una representación, esta parábola, del fin del mundo. Ya lo había dicho Jesús en la cizaña y el buen trigo. Al final el trigo, el grano, será almacenado en el granero, el cielo, y en cambio la cizaña, que no servía para nada, será atada en gavillas y quemada en el fuego. Qué fuerte esa palabra del Señor, pero ahí está, es la palabra de Dios y no la podemos quitar. Y las otras 2 parábolas en las que Jesús dice que el reino de los cielos se parece a alguien que encuentra un tesoro escondido en un campo. Entonces, contentísimo, va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y poderse quedar con ese tesoro. O el comerciante en perlas finas que encuentra una de mucho valor y entonces vende todo lo demás para poder recoger el dinero suficiente y tener con qué comprar esa perla fina. Obviamente, en el Evangelio no se hace alusión a vender en el concepto del dinero, de vender para tener el dinero y comprar. Aquí nos damos cuenta que la perla fina y el tesoro escondido es el reino de Dios, es el Señor. Entonces, cuando yo me encuentro con el Señor, cuando me siento pleno con Dios, entonces todo lo demás, como dice San Pablo, todo lo considero basura, todo lo considero estiércol, todo lo considero nada, con tal de poseer a Cristo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces ahí nos damos cuenta de que incluso no necesitamos dinero para poder hacernos con ese tesoro, porque ese tesoro es cuando yo también salgo de mí mismo para ir al encuentro del otro, amar al hermano, y amando al hermano también vivo la experiencia de encuentro con Dios. Obviamente, no solamente en el trabajo social, por los pobres, por los marginados, porque claro, hay que hacerlo, pero cuando nos quedamos solamente en ese terreno, entonces también podemos pensar que un ateo, uno que tiene o es agnóstico, también puede hacer el bien, y también hay gente que ayuda a los demás, aunque no sean creyentes, y seguramente que hacen mucho bien a los demás, pero entonces un creyente, un cristiano, no solamente ayuda al hermano, sino que ve a Cristo presente en el hermano, y aparte de acoger a ese hermano, también busca a Dios en el encuentro personal, en la oración, en la intimidad. Y entonces, hermanos, vemos cuando en el mundo, en la sociedad, paradójicamente en las sociedades más desarrolladas, con toda la tecnología, con todos los avances de la ciencia, vemos sociedades donde la gente tiene pues un nivel de vida alto, y son precisamente en esos contextos, en esos grupos, donde encontramos mayor insatisfacción, donde vemos las tasas de suicidio más altas,
precisamente en medio de jóvenes y en medio de personas que viven más acomodadas. A ver, podrá darse el caso de que también alguien desesperado por no tener trabajo, por otras situaciones, pues caiga en la desesperación. Pero en general el índice más alto lo encontramos en las sociedades más desarrolladas, donde todo el mundo o donde la gente tiene sin necesidad de esfuerzo y entonces encuentra que no hay sentido de nada, no hay sentido de la vida. En cambio, cuando la gente se entrega al servicio del otro, cuando vemos, por ejemplo, religiosas, sacerdotes, misioneros, bautizados laicos, que trabajan por los pobres, por los enfermos, que ayudan a los demás, encuentran tanta plenitud en la entrega. Pensemos en una Madre Teresa de Calcuta, pensemos en tantas personas que ayudan a los pobres, y esas personas encuentran en ese salir de sí mismas tanta plenitud, tanta gracia, tanta belleza, tanto consuelo de parte del Señor. En cambio, el que vive una vida egoísta, pensando solo en sí mismo, consintiéndose demasiado, pues seguramente va a encontrar que no le da sabor nada en esta vida. Bueno, queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos nutre y nos alimenta. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Una feliz semana.